Shalom, Javerim. Nos encontramos en el día 3 de Iyar y en el estudio de cada jueves, que es Sharei Hamidot, Baruch Hashem, pero no sin antes tener nosotros el estudio del Santo Libro del Talmud. Y estamos en referencia del estudio de Kohelet, en donde los sabios prohibieron que se estudiara este libro por tener contradicciones. A lo que ellos están explicando, ¿verdad? Que tenían palabras de Torah y no podía cerrar este libro del rey Shlomo. Entonces están explicándolo al respecto. Y tomamos nosotros nuevamente el estudio y decimos que no le contestes a un tonto conforme a su tontería. Los sabios también querían ocultar el libro de Proverbios, pues sus palabras se contradicen unas a las otras. ¿Y por qué no lo escondieron? Dijeron, después de analizar el libro de Kohelet de Eclesiastés, encontramos un modo de resolver las contradicciones. Déjenos hacer lo mismo con el libro de Proverbios. ¿Y cómo sus palabras se contradicen unas a las otras? Una pregunta. Por ejemplo, dice, no le contestes a un tonto de acuerdo a su tontería, no sea que seas tonto como él. Proverbios capítulo 26, versículo 4. Y también está dicho, contéstale a un tonto de acuerdo a su tontería, a menos que se crea a sí mismo sabio. Eso está en Proverbios capítulo 5. Entonces no hay dificultad. Un versículo enseña que se le debe contestar a un tonto amablemente en cuestión de asuntos de Torah, y otro versículo dice que no se le debe contestar amablemente en cuestiones mundanas. Este principio es aparente en la siguiente narrativa. Una cierta persona en una ocasión vino delante del Rebbi y dijo, tu esposa es mi esposa y tus hijos son mis hijos. Rebbi le contestó, ¿no tienes una copa de vino? El hombre tomó y su cuerpo reventó y murió. Él fue castigado por haber tenido la audacia de implicar que los hijos de Rebbi eran manserim, eran bastardos. Hashem no lo permita. Si Rebbi le hubiera contestado que él estaba mintiendo, él lo hubiera negado. Y hubiera sido la palabra de uno contra la palabra del otro. Si Rebbi lo hubiera acusado de ser un bastardo, otros hubieran pensado lo mismo de Rebbi. Pues el hombre tiende a ver sus propias faltas en las demás personas. Por lo consiguiente, al ofrecerle al hombre una copa de vino, Rebbi lo hizo creer que él estaba agradecido por haberle revelado esta información. Como un hombre tiende a ver sus faltas en los demás, este hombre debió haber sido un bastardo como los bastardos no deben vivir. Su cuerpo reventó y murió. Similarmente, un hombre fue con Rabí Hillá y le dijo, tu madre es mi esposa y tú eres mi hijo. Él le contestó, ¿quieres una copa de vino? Él tomó y su cuerpo reventó y murió. Rabí Hillá dijo las plegarias de Rebbi y ayudaron a que sus hijos no sean pensados ilegítimos, pues cuando Rebbi rezaba, él decía al final de sus plegarias, sea tu voluntad, Hashem nuestro Señor, que nos salves hoy de los impudientes y de la impudencia. Los bastardos son impudientes y Rebbi le pedía a Hashem que previniera a los bastardos de hacerles daño y que ninguna duda de ilegitimacia sea relacionada con él. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, estamos entrando ya al estudio del Sefer Sharei Hamidot, no sin antes dedicar este estudio a la memoria, a la bendita memoria de Rabí Jaim Pinto y de su familia en Francia y Marruecos, en especial el Kabod para el rabino David Hania Pinto, en el cual nosotros pasamos la mayoría de estas enseñanzas, y también para Refúa Shelemat de todo Am Israel.
Estamos tratando temas importantes del alma y de las correcciones de nuestras cualidades en este Sefer. Y tomamos nosotros las pruebas, cómo superarlas, estas pruebas, las tomamos como referencia para desarrollar este tema. Entonces comenzamos diciendo fortalecerse a uno mismo ante la adversidad ayuda a superar las pruebas. Entonces decimos que recibir la Torá en todo lugar y en todo momento es un hecho muy importante. La Torá no trae alusión directa al hecho de que la festividad de Matan Torá tenga lugar el día 6 de Sivan. Simplemente especifica que la festividad se celebra al final de las 7 semanas de la cuenta del Omer, como está escrito en Baikra, capítulo 23, versículo 16. Hasta el día siguiente de la 7ª semana contarán 50 días y ofrendarán una nueva minjá. Más adelante dice, convocarán este mismo día, será una santa convocación para ustedes. Es bastante sorprendente que el tema fundamental de Matan Torá, de la entrega de la Torá, directamente no se ha mencionado. ¿Y por qué los sabios no nos alientan a visitar el monte Sinaí, el sitio donde fue entregada la Torá a los israelitas y donde se reveló la gloria de Hashem? La presencia divina se posó sobre la montaña durante algunos días, apenas el pueblo partió de allí, de ese lugar. La presencia divina también se alejó del lugar sin dejar ninguna santidad ahí mismo. A partir de esto, vemos que no hay una fecha fija ni un lugar fijo en lo que la persona deba empezar a estudiar Torah, sino que puede hacerlo en todo lugar y en todo momento en que lo desee, y de inmediato ese lugar se convertirá en un templo en miniatura. Eso está en Megilá 29a. Es comparable entonces con el monte Sinaí, con Har Sinaí, cuando la Torá fue entregada originalmente. Si Hashem, mis queridos amigos, hubiera permitido que su santidad permaneciera en el monte Sinaí, la gente habría pensado que únicamente allí uno puede santificarse y elevarse en los niveles de la Torá. Por eso la Torá nos informa que la santidad de Har Sinaí, del monte Sinaí, fue tan solo temporaria. En cualquier lugar que la persona estudie Torá, el lugar mismo se va a santificar. Y ella recibe la abundancia de santidad que había en Har Sinaí en el momento de la entrega de la Torá. La persona sentirá entonces constantemente la dulzura y la frescura de la Torá como si acabara de recibirla en el monte Sinaí. Por este motivo, la Torá no registra la fecha de esta festividad. ¿Por qué? Porque en todo momento, mis queridos amigos, que la persona desea estudiar, es como el día en que fue entregada la Torá. Enseñan nuestros sabios en Pesistá Sitri Bat Hanan, capítulo 6, versículo 6, y Rashi Kitabo 26, 16, que los mandamientos deben ser cada día como nuevos para cada persona, como si los hubieran recibido ese mismo día en el monte Sinaí, tal como en el día en que se lo ordenaron. La Torá también dice en Devarim, capítulo 27, versículo 9, está atento y escucha, oh Israel, en este día te convertiste en pueblo. Y los sabios se preguntan si fue en ese día que le fue dada la Torá a Israel y que se convirtieron en el pueblo de Hashem. Ese día llegó al cabo de 40 años de deambular en el desierto, ¿verdad? Esto más bien, ¿qué nos enseña? Nos enseña que la Torá era tan valiosa, mis queridos amigos, para el pueblo ese día, como lo había sido 40 años antes, cuando la recibieron en el monte Sinaí.
vamos a hablar que nosotros observamos que Rabí Eliezer ben Orcanus solo comenzó a estudiar Torah cuando tenía 22 años de edad. Eso está en Avot de Rabí Natán, capítulo 6. De todos modos, a los pocos años de estudiar Torah, con Rabí Yohanan ben Zakkai, tuvo el mérito de convertirse en uno de los discípulos más importantes, recibiendo la alabanza de ser como una cisterna cementada que no pierde ni una gota. Eso está en Avot, capítulo 2, versículo 11. ¿Quién es más grande que Rabí Akiva? Hasta los 40 años fue un completo ignorante de la Torá. Él aprendió de lo que observó en la naturaleza, Rabí Akiva, y dedujo que si las gotas de agua, que es un líquido, tiene la capacidad, mis queridos amigos, de hacer un hueco en una piedra constantemente, que es tan dura, cuanto más las palabras de la Santa Torá, que son duras como el hierro, podrán penetrar en el corazón de carne. Y así fue como se convirtió en un gran Talmid Jajam, un tesoro de la Torá, como dice Gittin 16a. Hay muchos ejemplos que prueban que el tiempo y el lugar no tienen relevancia con respecto a la capacidad de la persona para estudiar la Torá. Por este motivo la Torá fue inscrita en piedra, como dice Shemot capítulo 34, versículo 1, para enseñarnos a nosotros que incluso la persona cuyo corazón y cuya cabeza son duros como piedra, que está sumergida todo el día en las vanidades mundanas, de todos modos tiene la posibilidad de estudiar Torá. Y esta penetrará en su corazón y en su cabeza, limpiándola y purificándola. Eso es lo que está escrito en el Tratado de Shabbat 104a y Megilá 2b. Y respecto a que en las tablas la letra Men y la letra Samech se mantienen intactas de manera milagrosa, a pesar de que las letras estaban grabadas en las tablas, estas dos letras permanecían en su lugar sin ningún apoyo. La forma del amén simboliza que incluso si alguien se siente rodeado de pruebas y tribulaciones, sin ninguna posibilidad de escape, si se dedica esta persona al estudio de la Torá, esta actuará como un escudo protector que lo ayudará a superar todas las dificultades. También la Samech alude a que la Torá será su semijá. ¿Qué significa semijá? Significa su sostén, Baruch Hashem. E incluso si la persona está a punto de desesperarse y de venirse abajo, de todos modos la Torá le ayudará y la sostendrá para que no caiga, tal como está escrito en el Sefer Tehilim 119, capítulo, versículo 116, que dice: sosténme de acuerdo con tu promesa para que viva, no me humilles en mi esperanza. Y también está escrito en el 117, versículo: sosténme para que me salve y siempre me sumiré en tus estatutos. Vale decir, mis queridos amigos, que cuando se dedica a la Torá, la persona puede estar segura de que Hashem lo apoyará. No se debe cuestionar el sufrimiento de los tzadikim, mis queridos amigos. Al rabino Pinto, en su enseñanza, a él se le ocurrió una idea espléndida sobre lo que está escrito en Bamidbar, capítulo 8, versículos 13 y 14, que dice: harás parar a los levitas ante Aarón y ante sus hijos, y los mecerás como una ofrenda de vaivén para el Eterno. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel para ser consagrados. Los miembros de la tribu de Leví debían ser levantados y sacudidos delante de Hashem ante los ojos de todo el pueblo de Israel. ¿Acaso no era en cierta medida algo humillante levantarlos y sacudirlos delante de todo el pueblo? ¿Por qué se eligió este acto para consagrarlos?
¿Acaso Dios no podía elegir otra ceremonia más respetable, como por ejemplo lavar sus manos y sus pies delante del pueblo? Entonces dice el versículo 20, que Moshe y Aarón y toda la asamblea de los hijos de Israel hicieron como los levitas, todo lo que Hashem les había ordenado. Y Rashi dice que esto fue enunciado para expresar el elogio a los que llevaron a cabo la ceremonia, así como aquellos sobre quienes fue hecha, porque ninguno se resistió a hacerlo. El acto de levantar y sacudir a los levitas, levantar y sacudir a los levitas, ¿qué nos enseña? Mis queridos amigos, nos enseña una importante lección. No debe haber sido una tarea nada fácil para Moshe y Aarón tener que levantar a todos los levitas, ya que eran 22,000 personas. Tampoco fue fácil para los levitas dejar que se levantaran o dejar que los levantaran, ya que eso de alguna manera era poco degradante, era un poco degradante. Sin embargo, todos participaron en esta misión con todo el corazón para obedecer el mandato divino sin cuestionamientos. Cuando vemos a un Talmid Jajam que es temeroso de Hashem y cumple sus mitzvot, y a pesar de eso debe soportar sufrimientos terribles, no debemos preguntarnos por qué le llegaron esos sufrimientos. Esta es la forma que tiene la inclinación al mal, de provocar que la persona comience a dudar de su fe para lograr que termine en averá, en pecado. La gente se pregunta cómo es posible que un sirviente tan perfecto de Hashem pueda sufrir tanto. Esto puede llevarlos a negar a la existencia de nuestro Creador. Que Hashem no permita esto. Pensando que no hay juez ni hay justicia. En Vaikra Rabá, comienzo del capítulo 28, por el contrario, dice que debemos recordar que la providencia divina es algo que no podemos entender y que lo que nos parece malo en realidad es algo bueno. Y ahí se aplica lo que decimos nosotros, todo obra para bien. Por este motivo, no debemos caer en las garras de la desesperación y de la incertidumbre, tal como lo desea la inclinación al mal. Por cierto, que ese sadik que sufre tanto acepta los sufrimientos con gran amor, porque sabe que Hashem le está poniendo a prueba y limpiando sus pecados en este mundo para poder brindarle la bendición al mundo, en el mundo venidero de Olam Abba. Eso está en Pesictá Sutá, comienzo de Re'e, de la puerta. También hay sadiquín que viven toda su vida con sufrimientos para expiar los pecados de esa generación, como dice el Santo Zohar en tercera parte, 218b. Y dijeron nuestros sabios que para los sadiquín es preferible sufrir privaciones en este mundo que recibir oro y recibir riquezas. Sabemos que hubo sadiquín que pidieron experimentar sufrimientos y los aceptaron con amor. No podemos llegar a entender las razones por las cuales llegan las tribulaciones a una persona. Por consiguiente, incluso si nos acometen sufrimientos y estamos a punto de desesperar, nosotros debemos fortalecernos y saber que se trata de una prueba que nos mandan desde los Shamayim, desde el cielo, para poner a prueba nuestra fe. Eso es una señal que Hashem nos ama y desea elegirnos. Los levitas estuvieron dispuestos a sufrir un insulto momentáneo, sabiendo que eso les garantizaba la capacidad para hacer abodá Hashem, para servir al Creador en el Mizkan. Si hubieran volado por los aires hasta caer en el suelo, habrían aceptado el dolor con amor, felices de estar cumpliendo con la voluntad de Hashem.
Ellos habían hecho cualquier cosa que hubiera sido necesaria para poder servir en la casa de Hashem. De los levitas, ¿qué podemos aprender? Aprendemos que debemos soportar, mis queridos amigos, las pruebas que se nos presentan, sabiendo que a través de ellas se eleva nuestro nivel espiritual. Esta es una señal de amor que Hashem nos tiene. Al enfrentar las pruebas nosotros, manteniendo firme nuestro amor a Hashem, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal. Finalmente llegaremos a amar a Hashem con todo nuestro corazón, como lo dice el Santo Zohar, tercera parte de 267a. Amigos queridos, la felicidad temporaria se enfrenta a la felicidad eterna. Esa es la dualidad que tenemos nosotros en este mundo. Nuestros sabios en el Tratado de Avot 4.1 nos enseñan que Ben Somá dice, ¿quién es sabio? Y se responde, el que aprende de cada persona. ¿Quién es sabio? El que aprende de cada persona. Tal como está escrito en Teilín 119, versículo 99. Que dice, de todos mis maestros aprendí, pues tus testimonios son mi conversación. E incluso de los malvados hay algo que aprender. Tal como vemos en el caso de Rabí Meir, que aprendió Torah de Ajer. Eso está en Haigá, capítulo 15b. Si bien en este caso hay que tener cuidado de no aprender de sus malas acciones, ¿verdad? No solo los seres humanos debemos aprender musar, sino también de los animales, como dice Rabbi Hanan en el Tratado de Erubín 100b. Si no se hubiera entregado la Torah, podríamos aprender recato del gato, de la hormiga, aprenderíamos a no robar, etc. ¿Qué quiso enseñarnos al decir esto? Entonces, recibimos esta enseñanza del Rabí Pinto y él dice que él recibió esto de un partido de fútbol. Él estuvo viendo un partido de fútbol, estaba jugando un partido de fútbol, pero al final de la Copa Mundial se estaban jugando unos equipos del partido de fútbol y por las calles, dice el rabino, que estaban prácticamente vacías y todos quieren ver al equipo, ¿verdad? Al equipo de su preferencia ganar el partido. Por supuesto que eso es obra del Satán. Que el partido tenga lugar precisamente en ese día de ayuno, en el 17 de Tammuz. El día en que nosotros guardamos duelo conmemorando el momento en que el enemigo logró abrir una brecha en la muralla de Jerusalén. Y precisamente en este día, tanta gente se alegra por la victoria de su equipo de fútbol en la Copa Mundial. De todos modos, mis queridos amigos, nosotros aprendemos de aquí que siempre hay una felicidad que es temporaria, ¿verdad? Versus con una felicidad eterna. Entonces tenemos el Olam Hazé, que es el mundo de los hechos, y nuestros sabios lo llaman el mundo de la mentira. Y tenemos el Olam Haba, que lo llaman los sabios el Olam Haemet, el Olam de la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser un mundo que no vemos, el mundo de verdad? ¿Y cómo puede ser que este mundo, que sea el mundo que vemos, sea un mundo de mentira? Baruch Hashem. De todos modos, nosotros, por otra parte, nosotros aprendimos una importante lección al observar cómo los pueblos de la tierra se quedan despiertos toda la noche, ¿verdad? Para celebrar el triunfo de estos equipos. Analicemos lo que ocurre a un grupo de personas, ¿verdad?, que está obsesionado con patear una pelota y correr tras ella durante una hora y media, con un tremendo esfuerzo, sin darse por vencidos. Lo único que piensan es cómo impedir el avance del equipo adversario para evitar que le hagan un gol. Y al mismo tiempo intentan quebrar la barrera del otro
equipo para poder hacer un gol ellos mismos. Cuando tienen éxito, su alegría no tiene límites. Entonces, cuánto mayor, mis queridos amigos, será la alegría del judío que observa la Torá y las mismot con tremendas determinaciones y se esfuerza denodadamente para evitar al Yeser Hará, la inclinación al mal, para que ella no avance contra él y lo moleste en su servicio, Hashem, en la modá Hashem. Cuando a pesar de todos los obstáculos que hay, logra superar al Yeser Hará, la inclinación al mal, y cumplir Torah y cumplir las mismos como se debe, entonces, por cierto, que su recompensa, mis queridos amigos, será enorme tanto en este mundo como en el mundo venidero, como en el Olam Abba. Sin lugar a dudas, su victoria frente a la inclinación al mal marca goles en las esferas celestiales, provocando enorme alegría a los tzadikim que se encuentran allí. Dicho sea de paso, nosotros debemos admitir que nosotros somos fanáticos de equipos, ¿verdad? Y deseamos que triunfen, ¿verdad? Que triunfen estos equipos, ¿verdad? Entonces, y para poder observar como millones de personas, podemos nosotros sentir esto que sienten ellos, para observar lo que ellos ven, ¿verdad? Que se sienten felices y dichosas ante algo tan vacío, ¿verdad? De sentido y tan necio como un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la persona a poder imaginar lo inmensa que será la alegría que sentirá el pueblo judío cuando llegue Mashiach y se revele la gloria del reinado de Dios en este mundo. Por cierto que nuestra alegría será mucho mayor que ese festejo, ¿verdad? Que es efímero, que es pasajero, porque será una alegría la que nosotros tendremos que no tendrá fin, será eterna. En efecto, tras la victoria, ¿verdad?, de los equipos, Baruch Hashem, bendito sea el Creador, en cuestión de pocos días, cada uno volverá a sus dificultades y a sus problemas cuando tienen esa alegría que es efímera, ¿verdad? Porque momentáneamente pueden tener una alegría y volverán mañana otra vez al mismo problema, ya que toda esta alegría no garantiza de ninguna manera un futuro mejor. Y esto se debe a que es una alegría material. Baruch Hashem. No ocurre lo mismo, mis queridos amigos, con la alegría que reinará en todo el mundo cuando llegue Mashiach. Entonces no habrá más guerras, no habrá violencia, solamente habrá paz y armonía en todo el mundo. Eso está en Yesayahu, capítulo 2, versículo 4. El profeta afirma: el lobo y el cordero vivirán juntos y el leopardo se recostará junto al cabrito. Todos los animales vivirán juntos en armonía. Esa sí que será una genuina alegría, una alegría eterna, una alegría en todos los mundos, Baruch Hashem. Y es nuestra imaginación también, bendito sea el Creador, que cada persona aprende de otra persona, ¿verdad? Otra cosa que nosotros podemos aprender de todos estos equipos que tienen competencias y todas estas cosas es, sin lugar a dudas, los dos equipos que logran llegar a una final. Son dos equipos campeones, puesto que lograron pasar todas las etapas anteriores. Sin embargo, solo uno puede llegar a ser el ganador final. ¿Qué nos enseña esto, amigos queridos? Nos enseña una lección para la vida. Incluso si la persona por lo general se sobrepone a su inclinación al mal, nunca debe dormirse en los laureles. El adversario, su inclinación al mal, es un campeón en su profesión y todo el tiempo busca poder superar a la persona. Por eso la persona siempre debe concentrarse en el cumplimiento de las mismot y en el estudio de la Santa Torah. De esa manera logrará la victoria final sobre el Yeser Hará, sobre la inclinación al mal, feliz de él y de su porción, porque aquel que logra salir de este mundo
íntegro en su cuerpo, íntegro en su Torah, merecerá su recompensa total en el Olam Haba, en el mundo venidero. Y pobre del hombre que toda su vida cumplió las misbot, no cumplió, y pobre del hombre que toda la vida cumplió con las misbot, y precisamente el último día, el día que debía hacerlo, el último día ya, o estaba ya enfrentándose al Yeser Hará el solo, que ya no había más nada. Pobre de esta persona, ¿verdad? Que no pudo sostenerse, Baruch Hashem, y que perdió la batalla contra el Yeser Hará, porque el Yeser Hará lo venció. ¿Qué nos ayuda a entender? El versículo Teilín 119, versículo 99, que de todos mis maestros aprendí. O sea que uno aprende de todo, ¿verdad? De todo lo que se mueve en el mundo, uno aprende. De cada cosa en este mundo podemos aprender. Incluso de los aspectos físicos. Esto es lo que dijo el Sefer de Koheleth, el rey Shlomo, dijo que Dios hizo tanto a uno como al otro. Las tentaciones físicas se interponen en el camino de la persona y las molestan en su servicio a Hashem, prometiéndole riquezas y honor, pero si se utilizan correctamente pueden resultar en su propio beneficio. Pero si la persona, mis queridos amigos, busca la ganancia material de hoy, ¿verdad? Hoy, como vemos hoy, que está mucha gente buscando ganancias materiales, que hoy están, pero mañana ya desaparecen, porque la gloria del hombre es como la hierba del campo. Hoy es y mañana ya no está, ¿verdad? Entonces, como puede alcanzar la riqueza y el prestigio en este mundo, pero no se la puede llevar con él después de que muera, mis queridos amigos. Por otra parte, ¿verdad? La persona que no se deja llevar por los placeres de este mundo, sino que aprovecha todo el tiempo que tiene disponible para el servicio al Creador y el cumplimiento de las mitzvot, está garantizando para sí misma la vida eterna en el Olam Haba, que está lleno de placeres espirituales. Por cierto, Hashem lo honrará en el mundo venidero y logrará sentir el verdadero placer al sentarse con la corona en la cabeza, disfrutando del resplandor de la presencia divina, como dice Berajot, capítulo 17, versículo A. Esta conclusión a la que nosotros llegamos se fortaleció aún más dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando vemos los titulares, ¿verdad? Nosotros de los periódicos al día siguiente, anunciando que los miembros del equipo de tal selección se movían con la copa en las manos, mientras que 1 millón de personas lo saludaban y le daban la mano. Esto se fortalece por segunda vez lo que nosotros pensamos acerca de la gran honra que conferían millones de sadiquín a aquel que en este mundo logre superar la inclinación al mal. Si nosotros transformamos esa energía, que es efímera, la transformamos en una energía que es totalmente eterna, Baruch Hashem, vamos a ser felices no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero, Baruch Hashem, en nuestra porción allá en ese lugar. Feliz de él y grande su porción cuando le hagan el lugar en el Olam Haba y anuncien de esta manera: abran paso al Sadij, abran las puertas para que entre el pueblo recto que le es fiel a Hashem, Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, el tiempo a veces es muy corto. Quisiera seguir hablando porque ahorita viene ya un tema muy importante, será la próxima vez que lo toquemos. Entonces, les deseo lo mejor, les deseo que tengan una buena semana y que esta enseñanza sea de vida para su alma. Hasta pronto, mis queridos amigos.